Como te decía, esto es parte de una de las actividades del mes del grabado del instituto. Y la idea era invitarte, bueno, para que nos cuente tu trayectoria, ¿no? Que es muy amplia en relación al grabado, sobre tu trayectoria como artista, y también como estudiante del instituto, porque, bueno, vos cursaste en lo que era el viejo instituto, que era la escuela Alfredo Sturla, ¿no? Creo que A la era escuela. la Sí. denominación, que después cambió y ahora, antes tenía otra conformación, otro tipo de título otorgaba y otra cantidad de horas, era diferente. Entonces, bueno, un poco también para recuperar esa historia. Y, ¿sabes? Nosotros en primer año siempre se proponía hacer taco perdido, que es una técnica que vos trabajás, pero este año fue muy complicado por las cuestiones económicas, técnicas, del lugar, y no pudimos hacer taco perdido, y bueno, por ahí es como una revancha que vos vengas a contar un poco de tu trabajo, porque, bueno, es una técnica que desarrollás. Pero bueno, empiezo a las preguntas, así como para... Perfecto. Y voy a hacer Perfecto. algo que es esto. Si yo amplío esto, ¿la grabación saldrá así? Suponemos que sí, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en relación a las cuestiones técnicas, Silvia, te quería preguntar, ¿qué materiales o técnicas utilizás de forma más frecuente en tus trabajos? ¿Tenés algún material o algún...? Sí, sí. Bueno, yo por las cuestiones técnicas puedo decir que en los inicios del grabado, o por lo menos cuando yo me inicié en el grabado, era como que se lucía el grabado haciéndolo en blanco y negro, ¿no? O sea, era un poco como que tenías que ser un excelente dibujante para ser grabado, una cosa como esa, ¿no? Similar. Yo desde el comienzo me encantaba ponerle color a la obra, desde siempre. Y los recursos que habían antes eran muy precarios, por decirlo de alguna manera, por lo menos en las escuelas. Ahora como que se ampliaron un montón esos recursos, muchos se amplió. Yo me manejo en este momento con linoleum porque me siento más cómoda para trasladar o para transmitir lo que quiero transmitir. Pero muchas veces también utilizo chapa y a veces hago combinaciones de ambas cosas. Pero en este momento, y desde hace bastantes años, uso linoleum o a veces un material plástico que es un poco más duro que el linoleum, por eso me inclino más para disfrutar de esto de estar grabando y tantas etapas, porque yo normalmente lo que hago es trabajar por planos de color, ¿no? Me encanta superponer planos. Digamos que ese básicamente es lo que estoy haciendo ahora. Sí, yo perdón, recomendé que compraran piso plástico, es más, Lelix compró el piso y estuvieron haciendo algunas pruebas con eso para variar los materiales. Tuvimos problemas con el fibrofácil, que últimamente viene cada vez más malo y Sí. peor la calidad, y bueno, en este tema también de dónde comprar, cómo comprar, con todos los negocios cerrados, que fue por el aislamiento, también hicieron algunas pruebas sobre ese material. Hay un lugar en Avellaneda donde lo venden. Después ustedes se pueden ir anotando las cuestiones que me quieren preguntar y después también me pueden mandar un mail para preguntar las cuestiones de la cocina, del grabado, que les quede con dudas, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo es eso de combinar las técnicas? Porque en general como que se enseñan las técnicas siempre como bien diferenciadas, ¿no?
¿Y cómo es esto de experimentar con distintas técnicas, superponer? En realidad las técnicas es un recurso para contar una historia. Eh, el tema de superponer técnicas, por ejemplo, yo superpongo silografía, que no es silografía tampoco, en todo caso es linografía a color con algunas incorporaciones de fotograbado. En algunos sectores, en algunos momentos he dejado algunos sectores de la obra en blanco, digamos, para luego poner una plancha más pequeña, tanto sea de fotograbado o de fotopolímero. Eh, que ya más fotográfico, ¿no? Mis grabados también son medios caricaturescos, o al ponerle tanto color como que adquieren esa cosa de muy real, entonces al ponerle algo más real, es como que, no sé, a veces he puesto de una marcha o de una manifestación o algo así, ¿no? Ya fotográfico. Y lo incorporo en la obra, o si no, lo incorporo arriba de otro grabado, o si no, también incorporo monocopia. Yo los tacos, puedo mostrar, porque tengo Sí, acá por favor. para eh, yo también los recorto, ¿no? No sé si se ve bien, pero al recortar, yo atrás de esta figura, que es mi figura principal, puedo poner cualquier cosa, digamos. Puedo hacer un paisaje con otra técnica. Esto es para que más o menos se imaginen cómo se puede hacer una incorporación de dos técnicas distintas, ¿no? Este es un piso plástico muy lindo y muy blandito. Eh, Ese sería básicamente las técnicas. También cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba te hacían hacer una plancha, en una plancha el agua fuerte, en otra plancha el verniz blando, en otra plancha un agua tinta. Y cuando yo descubrí que en una plancha se podía hacer todo eso, la verdad que me parecía hasta ridículo el tema de ir haciendo de a poco en diferentes planchas. Pero bueno, nada, es un aprendizaje igual, todo sirve para todo. El tema es que después, bueno, uno cuando sabe empieza a incorporar de diferentes maneras, y además que cuando sos joven te parece que estuviste perdiendo el tiempo en varias cosas, y el tiempo nunca se pierde, siempre es tiempo que se gana, porque para algo va a servir, al menos hasta puede servir para darte cuenta que puedes hacer todas las técnicas en una sola plancha, ¿no? También. Pero entonces vos, o sea, cuando estudiabas te enseñaron por separado también las cosas, pero después vos empezaste a hacer como esta combinación de técnicas. Y te pregunto, con ese Yo, ejemplo que vos sí, mostraste, ¿vos trabajás del fondo con una técnica y después arriba la estampa del linóleo? puede ser, esa puede ser una manera. Otra manera puede ser que el taco lo voy perdiendo, porque esto es un taco perdido y está totalmente perdido. Lo vuelvo a mostrar. Está totalmente perdido porque antes era un taco cuadrado, lo fui perdiendo hasta que me quedó esto, ¿no? Eh, Era cuadrado, era una imagen cuadrada que yo fui devastando paulatinamente, como se hace con cualquier taco perdido, pero yo trato de que el taco no me quede totalmente perdido para tirar a la basura, sino que quede como un registro, algo. En este caso me quedó esta imagen que si yo la imprimo me queda el jaguar perfectamente como yo lo dibujé, lo recorté y atrás le puedo poner otro paisaje, ¿se entiende? ¿Y qué, entonces usás linóleo y qué herramientas, qué papeles específicos usás? Entonces que vos mojás la hoja antes de estampar. Sí, sí. Yo uso un papel, yo uso un papel de 260 gramos, que es un papel francés que se llama Arches, o Rives RFK, que es un papel sumamente caro. Se podría reemplazar como para que sea un poquito más barato un Canson Edition, ¿no? Por ahí el Canson Edition lo conocen más personas. Es un papel también francés, pero de un poquito más baja calidad y mucho más económico. Cuando ya estoy segura que la tirada la tengo resuelta, que la prueba de estado ya está bien,
comienzo a hacer la tirada en ese papel, en el papel bueno. Confieso que si te sale mal o fuera de registro una estampa, te querés matar porque es un papel muy, muy caro. Pero queda como, y además lo mojo porque es un papel que tiene mucho algodón, y a mí me gusta la estampa que quede opaca. Es un gusto totalmente personal. Me gusta que no quede en brillo, entonces el hecho de superponer muchos colores, como 4 veces superpongo colores, lo paso por la prensa y las 4 veces, y el resultado va a ser una estampa sin brillo. Si yo utilizo otro papel más finito, la estampa va a brillar, y eso no me agrada. Básicamente es eso, y además porque aprendí a usar ese papel y no pude dejar de usar ese papel. Comencé a utilizarlo cuando hacía agua fuerte, porque estuve muchos años haciendo solo agua fuerte. Y después contaré mi etapa con el agua fuerte. Y entonces haces las pruebas de estado con un papel un poco, digamos, más barato, no tan de Sí, tanta calidad, hasta que llegás sí, a la imagen y después ahí con el papel caro, digamos. sí, sí. ¿Qué tiempos tienen las artistas, los artistas reales en el taller, ¿no? Porque hay como una fantasía que se construye mientras estudiamos de cuánto tiempo le dedicamos al taller, ¿no? Y siempre seguro es menos del que quisiéramos, pero bueno, la realidad es que todos trabajamos de otra cosa y bueno, ¿cómo es eso en tu caso? Bueno, en principio quiero decir que yo tengo el taller en mi casa. Entonces, al tener el taller en mi casa, yo puedo ser, si son las 12 de la noche, puedo estar dando vueltas alrededor del taller, y a veces, como digo con un amigo que es artista y con quien hablo mucho, a veces el hecho de no de estar trabajando, sino de estar dando vueltas alrededor de las cosas que hay en el taller, y de buscar cosas o de buscar tacos yo estoy todo el día dentro del taller, todo el día que no estoy trabajando de otra cosa como vos estabas diciendo antes, ¿no? Yo trabajo, soy docente, y trabajo muy pocas horas, porque guardo el resto del tiempo para trabajar en mi obra. Pero la realidad es que hay que trabajar más tiempo del que uno quisiera, como decías vos recién, y ese otro tiempo, digamos, para no estar todo el tiempo trabajando en la docencia, y que se vincule más a mi actividad artística, yo saco estampas para artistas, eso es otra de las actividades que hago y que es mi actividad preferida, digamos, eh, que normalmente no es tan vulgar en el país, o tan que de manera frecuente te busquen para hacer estampas. Pero quiero decir de que yo me perfeccioné en muchos talleres, porque desde que empecé con el grabado, me fueron convocando de diferentes talleres, y fui como asistente de muchos artistas. Eh, y estoy mucho tiempo en el taller. Puedo estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche cuando puedo, ¿no? Eh, y normalmente eso pasa 2 veces por semana. Y el resto de los días estoy o estampando para otros, en el medio haciendo otras cosas. Y desde el año pasado también yo crucé un poco con cerámica, o sea que no solo hago grabados, sino que comencé a hacer cerámica, y ese es otro tema, pero bueno, también ahora yo me estoy como haciendo grabado, tengo etapas en que hago grabado, y muchas otras etapas en que hago cerámica también. Y que está totalmente vinculada mi obra de cerámica con mi obra de grabado, digamos, temáticamente, ¿sí? Bueno, y Yo tengo como un machetito acá, eh, y quisiera hablar sobre las series y la temática, que lo tengo más o menos acá.
como decía antes, la técnica es un recurso para contar una historia. Y el tema recurrente en mis obras son los mitos y leyendas, que lo tomo como ícono para contar un relato. Eso en la parte, esto digamos, es como un trabajo que estoy haciendo en los últimos 10 años, digamos, o un poquito más quizás. Todo surgió, están muy vinculados a lo social, yo digo, antes tenía como una serie más de marchas o más social, y esto se fue yendo para el lado de viajes que yo hice, comenzando por el norte argentino y yéndome para el resto de Sudamérica de manera paulatina, pero estuve yendo desde, no sé, desde el año 2005, antes había ido a Brasil, pero interesada ya por el arte precolombino, y por los colores, que los utilizo mucho, prehispánicos. Y hay un ir y venir a estos lugares de altas montañas, que me hizo de alguna manera encontrarme con ese mundo y encontrarme a mí misma, porque viajaba sola, en busca de recorrer todos los centros arqueológicos que habían por mi camino, entre otras cosas. Las iglesias prehispánicas y las iglesias y el arte precolombino, y utilizar esos colores que se traían, que se usaban un poco de los elementos que habían en el lugar. Y después cuando volvía, experimentaba con esos colores, con los colores rojos, celestes. Entonces tengo muchas obras que están en diferentes tonalidades, o sea, hacía en varios colores, hacía 3 en los colores celeste, con la gama de los celestes, otras con la gama de los rojos, y así iba como combinando no solo el tema, sino también las tonalidades y todo lo que iba viendo, ¿no? Con los pigmentos del lugar y bueno, en fin, con una serie de cosas. Yo, cuando te entrevisté la otra vez para ese audiovisual que armamos, le pusiste un nombre, los colores de los Andes, les decías. Sí, en los colores de los Andes, sí. Sí, es más, acá lo tengo también para no olvidarme de decir, porque yo leí un libro es una mujer que es una es teoría, de Gabriela Siracusano, que ella se basa en el color y la cultura de los cielos y de los infiernos, en la cultura colonial andina, en su libro La paleta del espanto. Por eso también hay mucha muerte y hay un montón de sacrificios alrededor de toda esta historia, de donde construyeron una ciudad arriba de otra que la defenestraron, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me abrió como un mundo, porque nada, antes de todo esto uno ve historia del arte y te muestran qué hacían los antiguos, pero todo esto te lo estás perdiendo, y cuando lo ves así como en vivo y en directo, es un impacto muy grande. Entonces vos decís que hay cierta violencia que también se traslada también al color de la imagen, ¿no? Sí, ¿No? sí, bueno, no, y además hay un montón de cosas. Por ejemplo, entras a una iglesia que está pintada, recontra barroca, que está pintada desde el suelo toda, no hay ni un lugar sin pintar, y lo pintan con imágenes que le traían de Europa y con los 3 colores que habían en América. Y atrás de eso ponían la montaña, digamos, para no perder la cultura de acá, ¿no?
Entonces se ponía la montaña, o la Virgen la hacían con forma de montaña, para que de alguna manera, bueno, me hacen hacer esto, pero yo meto mi cultura de alguna manera. Entonces como que todo eso eh, me impactó mucho. Pero adaptado con los materiales de acá, ¿no? Digamos, con las tintas Adaptado. gráficas de acá. Bueno, los materiales iban y venían, ¿no? Había algunos que traían de Europa y algunos que llevaban de aquí para No, Europa. no, te digo en tu obra, ¿no? En mi obra todos los materiales son gráficos, son comunes, son los que usa todo el mundo. Lo que voy yo buscando es el color preciso, ¿no? Eh, Como para llegar a esos colores. ¿Y qué llevas? Eh, ¿Un diario, un registro? ¿Cómo haces? sí, tengo un diario, tengo libros de artista, he Ah, hecho de mirá esos vos. lugares. Sí, ¿Y tengo, eso lo sí. mostraste alguna vez? ¿Los No, diarios, no, eso? no, 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 no lo mostré, no lo mostré. Tengo cantidad de material. Claro, no, no, claro, porque, o guardar objetos, ¿no? Porque una vez me habías contado que en uno de los viajes que habías visto cómo tenían la lana, ¿puede ser? O tela, Sí, no sé. claro, eso lo vi en Cusco, en un lugar donde te mostraban cómo teñían la lana o cómo con yuyos la convertían en más blanca, ¿no? Estaba sucia y la lavaban de alguna manera. Sí, a México. Pero después fui a Guatemala, a México, y el año pasado estuve en Colombia. Entonces, en todos esos lugares es como que la cultura tiene un punto de unión con el resto de América, pero como que hay otras cosas también, o sea, se van uniendo en algunas cosas, pero también se van abriendo otras. Yo te preguntaba por algo que no sé también, yo aprovecho para preguntarte cosas que no sé, porque vos viviste en Brasil también un tiempo, ¿no? Esto Sí. de viajar, ¿cuánto tiempo viviste allá? Yo en Brasil Re estuve un año chismosa y que medio. pero la verdad que, digo, Yo en por la Brasil estuve. influencia, por los colores, ¿no? Porque hay toda una, no sé. Sí, 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 bueno, yo de aquí me fui en el proceso militar donde todo era muy gris y allá era todo muy colorido. Pero acá sí. Y es más, siempre recuerdo haber agarrado una revista O Globo, una revista que venía con el diario, y que decía Buenos Aires, la ciudad Cinza. Cinza es gris. Y a mí me agarró como una cosa, pero sí, se veían a todas las personas muy con la cabeza para abajo, con el maletín, y todos estaban vestidos de negro, bueno, eso, de negro, de gris, de marrón, negro, gris, marrón, y había la gente que se iba a la oficina, estaban todos vestidos iguales. Pues acá, pero pues allá no, allá hay mucho color. Sí. Estudiaste en la Casa de la Cultura, contame un poco de eso, porque ellos no llegaron a cursar en la Casa de la Cultura porque ya el edificio del instituto está hace 5 años, 6, creo, acá Ajá, en sí, la sede de Arenales. Pero antes sí, la carrera se hacía en el viejo edificio de la Casa de la Cultura, en uno de los sectores. Y bueno, sí, contá un poco de eso, porque posta que no hay mucha información, ¿eh? sí. Eh, Bueno, yo Esos años. en realidad empecé a cursar ahí en la Casa de la Cultura, donde había, además del Instituto de Artes Plásticas, estaba el Instituto de Cine, se dictaba la carrera de cine, estaba también la carrera de fotografía, de cerámica, y estaba IMEPA, estaba todo en el mismo edificio. Y eso lo hacía extremadamente hermoso, porque nos juntábamos todas las personas que hacíamos arte alrededor de la Plaza Alsina, como que era un lugar cultural impresionante, impresionante. Eh, Porque no es lo mismo que esté todo junto en un mismo edificio a que esté uno en Arenales, el otro allá
donde están ahora, ¿no? Que se fueron, sigue siendo muy cultural Avellaneda, pero en ese momento era como muy cultural. Y recuerdo también que yo estaba en un sucuchito que teníamos, que era el taller de grabado, y venían los de cine a decirnos, ¿no pueden venir a hacernos las voces? Porque tenemos una vinculación, ¿entendés? Y bueno, entonces dejaba de hacer lo que estaba con todas las manos sucias. ¿Qué querés que diga? Bueno, tal cosa, ¿no? Y entonces era no sé, muy, muy bueno, muy bueno. Además, ver lo que están haciendo los de otra carrera, cine siempre salían mucho a la calle, los sábados era un día que se filmaba en la Plaza Alsina, era muy interesante el estudiar en el instituto. Instituto, igual se llamaba Instituto de Artes Plásticas, Alfredo Sturla. Y tenía como unos laberintos así de madera y de casa antigua. Antes de que se haga el CMA, se exponía ahí abajo, bueno, se expuso siempre, siempre hubo 2 salas de exposiciones. Y nosotros hicimos una exposición con otros artistas, mucho después que yo dejé de estudiar ahí, y vino a hacernos la presentación Romero, que también era de Avellaneda, pero yo me enteré que era de Avellaneda cuando él empezó a hablar para hacernos la presentación. Empezó a hablar diciendo que él había ido a la escuela en ese edificio. O sea, que esa era una escuela de varones. Yo no sabía esto, ¿no? Era la escuela número 1, la que está enfrente, pero era de varones, porque en ese momento cursaban los varones por un lado y las nenas por historia, ese edificio. Sí, claro, después se hizo mixta, pero era la escuela Sí. número 1. Bueno, ¿y en qué año cursaste? Uy, hay mala conexión. Cursé en el año 70, me fui a Brasil y regresé en el año 80, y en el 80 seguí con los estudios hasta el año 83, o creo que 84, no, 84, y creo que me recibí en el 85 porque en el medio también tuve una hija, ¿no? Tuve a mi hija, que es la única hija que tengo. Así que eh, el tema de haberme ido 2 años a Brasil, o 2 años perdido por haber estado en Brasil, y un poco de tiempo del nacimiento de mi hija y de quedarme con ella un tiempito, hizo que la carrera se haga más larga. Y además quiero decir que yo no hacía solamente grabado, en ese momento se hacía dibujo y pintura, o grabado y dibujo, o escultura y dibujo. Después teníamos visión y composición, historia del arte. Yo hacía dibujo, pintura, dibujo, grabado y escultura también. Me gustaba mucho el tema de trabajar un poco la tridimensión, porque mi trabajo es muy plano, y la tridimensión me ayudaba, o yo creía que me ayudaba a trabajar la forma para darle más volumen. Y sí, verdaderamente es algo que me sirve un montón, y bueno, por eso la cerámica de ahora, ¿no? Retomando un poco esa faceta. Sí. Che, ¿y a quién tuviste de profe? Yo siempre me quedó grabada esa anécdota que contaste de que tenías la llave del taller. Yo eso no, es como... Sí, 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 porque yo estaba tan fascinada estaba tan fascinada con el grabado. Quiero decir que yo estaba en la clase de pintura y tuve una mala experiencia con un docente que estaba ahí, que me mostraba, ¿te conté esta parte? Bueno, que me mostraba el trabajo de otro. Cada vez que venía a darme la devolución de lo que estaba haciendo, me decía, no, mirá el trabajo de tu compañero. Y yo lo que estaba haciendo mi compañero me parecía horrible, no me gustaba. Y claro, lo que hacía el compañero tenía mucho que ver con lo que hacía él. Entonces, claro, a él le encantaba lo que hacía el compañero.
a veces suceden estas cosas cuando te están enseñando, no es muy nuevo lo que estoy diciendo. Pero eso quiere decir que no, los docentes no son muy buenos, ¿no? Entonces yo decidí cambiarme a grabado, porque tenía que hacer otra cosa, no podía cortar de hacer lo que estaba haciendo, porque yo ya venía encaminada para hacer arte toda mi vida, ya, a esa altura. Entonces me cambié a grabado, y ahí tuve a Hilda Sánchez. Hilda Sánchez, popular en ese momento, y muy conceptual lo que hacía, ¿sí? También la tuve como profesora Cecilia Petrasne, que estuvo antes. Ella ahora es muy buena dibujante, es excelente. Pero en ese momento también hacía grabado, hizo un libro para principiantes de grabado. Y como profesor de dibujo lo tuve a Pablo Delfini, que es un genio total. Y en escultura lo tuve a Freddy. Y estuve todos los años, porque estuve todos los años con él. Después tuve a Perle Chenique en visión y composición, que era una profesora de la Cárcova y que era restauradora, que era impecable, era buenísima, y bueno, no me acuerdo del nombre de los profesores de historia del arte, no me acuerdo. Entonces estaba fascinada cuando descubrí el grabado, quería la prensa, ya me la quería llevar a mi casa, más o menos. Entonces, iba todos los días a grabado, entonces no había grabado todos los días, sino que había 2 veces por semana, y entonces las otras 2 veces me daban la llave y yo me quedaba en el taller, y ahí tengo miles de monocopias que hice yo sola en el taller, porque no paraba de hacer, digamos, de usar el taller. Y bueno, estuve varios años así, me daban la llave, era como una persona de la casa ya. A mí me contaron también, ya no me acuerdo quién, que hacían como reuniones, tipo, creo que Alfredo Villafañe, que yo lo entrevisté hace un tiempo, me contaba tipo que hacían reuniones tipo viernes a la noche y se quedaban comiendo ahí o se hacían horneadas, por ahí era muy específico de cerámica, ¿no? Sí, Pero... sí, muy específico de cerámica, sí, Sí. sí. Los Pero de como que... cerámica, No, no, te digo porque yo ahora voy a cerámica, al Instituto de Cerámica de acá, y en cerámica es como un mundo más abierto, no sé cómo decirlo, como que todos se conocen, todos brindan, en cambio los artistas plásticos somos más individualistas, no sé cómo decirlo, a pesar de que estamos en talleres, estamos como más sumergidos en nuestro mundo. Es una sensación mía, ojo, que no es algo que me parece. Estamos sumergidos en nuestro mundo, a pesar de estar compartiendo el taller con otros, que es muy importante compartirlo con otros. Después me gustaría hablar de mis historias en otros talleres, para contar cómo compartíamos, pero ahí yo veía que los de cerámica necesitaban quedarse más tiempo, porque el tiempo de poner la pieza en el horno, no podía dejar el horno prendido, apagar la luz y irte, sino te tenías que quedar ahí esperando todo ese tiempo, y bueno, en ese tiempo pasaban un montón de cosas y por eso se quedaban también, ¿no? Se quedaban más tiempo, sí, lo recuerdo. Sí, él me contaba que hacían como reuniones y que, bueno, porque él puntualmente era la misma época, te digo, ¿no? Esos mismos años de comienzo de la democracia también, que era como que había toda una ebullición también de, ¿no? De los lugares, entre medio esto de salir de lo que era la dictadura y de no poder juntarse, a poder reunirse, ¿no? Y estar con otros, era todo un tema. Por lo menos eso me contaba él, ¿no? Sí, 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 también puedo contar de que teníamos la iglesia al lado,
y que de pronto teníamos desnudo, modelo vivo, y que de pronto el modelo vivo estaba en calzón, se ponían los calzones, y era porque la iglesia prohibía de alguna manera que haya modelo vivo en la escuela, y como era algo indispensable, digamos, pero como que era algo muy religioso, digamos, o eh, no sé, los tiempos cambiaron mucho. Y bueno, esto que decías de que había sido otros talleres, entonces cuando terminaste de cursar en el instituto, ¿cómo fue? ¿Seguiste cursando en otros Bueno, cuando lugares? terminé de cursar en el instituto, me parece que fue en el 87, si mal no recuerdo. Estuve un montón de años, creo que estuve 8 años ahí, en total, ¿no? Por eso también iba grabado y pasaron un montón de cosas en el instituto, porque en el medio me fui a Brasil y en el medio tuve a mi hija, pero estuve como un montón de años, como 8. Eh, en el año, acá tengo como como, como que fueron pasando cosas, que te voy diciendo, claro. Acá, en el año 88 yo fui, hice un par de cursos en MEVA, que es la Mutual de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes, y ahí lo conocí al primero que conocí fue a Guillermo Rose, que hice con él acuarela, y a Roberto Páez, que hice dibujo a tinta china, que son dos grandes. Guillermo Rose es un grosso de la acuarela. Y el tercer curso que hice, ahí conocí a Alfredo de Vicenzo. Él estaba dando un curso de color simultáneo o técnica Heiter, y ahí lo conocí cuando hice el curso y cuando lo terminamos, que eran 4 clases. eh, Llevé una carpeta grande con todos mis grabados y él los vio y le dijo a su asistente, que en ese momento era Zulema Petruchansky, que esta chica venga a mi taller, que yo la voy a becar. Entonces, bueno, me dio una beca, estuve como 2 años becada. Eh, Ahí, ya cuando entré a un taller que me abrió un mundo que desconocía totalmente, porque si bien había hecho grabado en la escuela, ya tenía mi prensa, hacía experiencias, eh, ese era un mundo increíble. Primero porque era un taller enorme, inmenso, eh, donde habían 14 personas estudiando en cada turno, eh, y esto de relacionarte con otras personas que están haciendo lo mismo es como muy dinámico y muy enriquecedor. Eh, y yo comencé a hacer grabado en color simultáneo, que es una técnica que Alfredo de Vicenzo la estudió en Europa cuando ganó una beca y fue al taller de Heiter. Que se trata de trabajar una chapa de zinc a la manera tradicional, si se quiere, con agua fuerte, agua tinta, barniz blando, y luego el color simultáneo o la técnica Heiter se aplica sobre, digamos, aplica el color sobre la plancha, o sea que vos puedes tener la plancha ya realizada y yo te puedo enseñar a cómo aplicar la técnica Heiter sobre la plancha que ya tengas, ¿no? Como para darte una idea, no es que si uno piensa la técnica Heiter antes de hacerla, pero la puedes aplicar sobre cualquier chapa. Y ahí se me abrió como un mundo increíble, porque yo ya venía con un gusto especial hacia el color, y voy a decir cómo tenía el gusto especial hacia el color. Creo que también en el año 86, si no me equivoco, fui al Museo de Arte Decorativo porque había una muestra de Picasso y me llamaron la atención todos sus tacos perdidos, y yo no había hecho taco perdido verdaderamente, no había hecho taco perdido en la escuela, yo estaba en la escuela en ese momento. No había hecho taco perdido y habían unas explicaciones muy lindas en la pared que decía cómo lo hacía, cómo iba devastando, ¿no? Él devastaba desde los claros hacia los oscuros, ¿no? Y dejaba perdido el taco con la línea negra.
Entonces, bueno, ahí yo empecé a hacer taco perdido, solamente empecé a hacerlo. Eh, y, y después tenía entonces un par de tacos perdidos de esa época, desde el año 86 creo, había hecho por 2 años taco perdido, y luego cuando entré a hacer color simultáneo al taller de Vicenzo, estuve 10 años haciendo chapa. Nunca más hice nada que tenga que ver con el linoleum. Pero cuando comencé nuevamente con hacer linoleum, empecé a aplicar la técnica que había aprendido de Hayter, digamos, la empecé a aplicar en el linoleum. Es decir, con la técnica Hayter uno hace un estilo de degradés de varios colores. Entonces, eso es lo que aprendí a hacer una graduación con los colores. Por eso mi obra es como muy vibrante, porque le pongo el color muy distinto a lo que había aprendido. Picasso, por ejemplo, hacía 10 tacos, 10 veces pasaba la plancha porque le ponía un celeste claro, un celeste medio y un celeste oscuro. Después le ponía el rojo, después le ponía, bueno, y así le ponía 10 veces. No, yo le pongo una parte de amarillo, una parte de azul, una parte, y después primero la pongo así, después la pongo así, y hago una superposición de todos estos colores, entonces parece que tuviera un color muy vibrante que fue pasado muchas veces por la prensa, y sin embargo solo lo pasé 3 veces, pero con un degradé de varios colores. O sea, como que aprendí a hacer tonalidades dentro de mi manera de trabajar en el linoleum. En el taller de Vicenzo lo que había aprendido con Zulema Petruchansky, que era una maestra total, o sea que teníamos las dos opciones, teníamos al maestro, por un lado, que daba todas las cuestiones técnicas, pero teníamos a la maestra, que daba lo que ella tenía también, que un poco se contraponía con lo que decía Alfredo, pero ella te lo enseñaba igual, y era como usar plantillas en la estampación del agua fuerte. Nosotros le decimos agua fuerte a todas las técnicas del grabado, porque lo que va al ácido es agua fuerte. Después lo demás es especificar cada una de las otras que no son técnicas, sino especificar que hiciste un agua fuerte, un agua tinta, un barniz blando, pero no se pone todo eso, sino que solo se pone agua fuerte. Claro. Y sí, y entonces vos en tu obra en este momento estás recuperando todas las técnicas que aprendiste, ¿no? Porque estás mezclando chapa con, bueno, no sé, me vienen como imágenes de distintos trabajos, pero trabajas con la técnica de estampas, digamos, con la forma de estampar que aprendiste, trabajás con los stencil también, con la parte del taco perdido, como que Sí, entra todo en tus sí. trabajos. Sí, es que el grabado tiene un mundo maravilloso que son recursos, son técnicas, que vienen bien para algunas cosas y vienen no tan bien para otras. Entonces, cuando uno ya encontraste tu manera, bueno, la utilizás para trabajar, para llevar adelante, para que la obra se materialice, para que salga a la luz, digamos. Yo ya me sale naturalmente, ¿no? Yo utilizo también, hago color simultáneo en la monocopia, que es por rechazo de una tinta con mucho aceite y una tinta con menos aceite, hago una monocopia. Pero eso son cosas que se me van ocurriendo a través de las experiencias de estar todo el día metida en el taller con el rodillo en la mano. Esa es la realidad, ¿no? Y de haber pasado por muchos talleres, porque lo quería decir, yo pasé por el taller, le hice obras a De Angelis, que era un discípulo de López Anaya, le hice obras a Spilimbergo, hice toda la tirada de la obra gráfica de Spilimbergo, eh, hice los grabados siempre me daban la matriz, esto hay que dejarlo claro, la matriz era del artista, yo hice la tirada. Claro, Caviglia, que fue eso también es algo que cuando estudias por ahí no te enseñan, que es que vos como artista haces la matriz y después podés derivar a alguien a que haga las estampas de tus trabajos,
que es lo que vos estás Es diciendo, decir, ¿no? acá en Argentina mucho no se usa eso. Parece como que se desvaloriza el trabajo. Lo sé que es así. Se desvaloriza el trabajo si te lo hace otro. Pero si a vos el artista te da la matriz y te da una estampa de prueba, vos podés hacer las reproducciones que te dio el artista. En Europa se usa al punto de que está el estampador y está, está la firma del que estampó y está la firma del autor de la matriz, digamos. Es algo súper normal. Para España hice unas estampas de Irene Bogo, que ilustró un libro, Alicia en el País de las Maravillas, y las estampas las hacía yo con Tobías Benítez, que era mi asistente, y por otro lado ella tenía al asistente de ella en su taller, eran millones de estampas las que necesitábamos, un montón. Y entonces, nada, un poco también es la mano del artista. Mis estampas quizás no quedaban exactamente, porque también hay variaciones y sobre todo las de ella, que eran todas a la pupé, eran todas como pintaditas a mano. Bueno, Quedaron pero de espectaculares. Fui hecho, asistente de Luisa Reisner. no, lo que te decía es que de hecho se Sigo, pueden de hacer, Luisa Reisner. Dale. que de hecho se pueden hacer estampas después de que fallece la persona y a menos que esté cruzada, ¿no? Porque hay todo un tema ahí también que después llega un punto en que el artista dice, bueno, hasta acá son las que yo avalo. Y después la matriz te queda marcada, pero, por ejemplo, en Europa te venden las estampas de Rembrandt todavía, y no dejan de ser originales. Sí, yo una vez fui acá a una exposición de Picasso y habían 3 chapas colgadas con la cruz en el medio, y solo yo me daba cuenta porque fui con alguien que no era grabadora y me dice, pero vos ¿cómo te das cuenta de eso? Porque está la cruz, la cruzó, no se puede usar más esa plancha. Claro, sí, se puede seguir reproduciendo. De hecho, yo hice toda la tirada de gráfica de Spilimbergo y él estaba fallecido. Es un trabajo que me encomendó la Fundación Spilimbergo a través de Albino Fernández. Y bueno, esa tirada, después hicieron un cuño donde firmaban con ese cuño, que era la reproducción de su firma, pero, pero que se la ponían post-morte, digamos, ¿no? Él no estaba vivo, ¿no? Claro, es todo un tema. Pero bueno, en general, lo que cuando estudias, como que también es parte del oficio saber hacer tus estampas, ¿no? Porque también vos haces la matriz y tenés que darle la prueba a la persona que te va a estampar de cómo la querés, esa estampa, ¿no? Bueno, no, hay un papel que se le pone atrás, que es el certificado de autenticidad de la obra, en donde tiene que decir cuántas estampas hay, cuántas hiciste. Los coleccionistas de estampas buscan las estampas, las primeras estampas, porque dicen que los tacos se van gastando, que las planchas se van cerrando las líneas, pero bueno, si está hecha en un buen material, las líneas tardan muchas estampas en cerrarse. Las de Rembrandt, por ejemplo, que se siguen haciendo, es porque tienen una película arriba que garantizan de que las estampas se sigan reproduciendo, ¿no? Que es factible hacerlo. Eh, pero las planchas que habían hace 100 años atrás, o de las que trabajaba Spilimbergo, tenían mucho plomo, las líneas se iban cerrando, entonces nadie podía garantizar que las estampas iban a ser iguales todas, se iban cerrando las líneas en la medida que uno va sacando estampas. Yo siempre digo que igual está bueno, no sé si vos lo tomás por ahí, pero que Vincenzo también era de Avellaneda y también era de tu barrio, porque en definitiva, Sí, bueno, sí.
él fue a la escuela ahí a unas cuadras de tu casa, bueno, ellos, no sé, Silvia vive acá en Sarandí, y bueno, de Vicenzo también, ¿no? De Vicenzo vivía en Ortiz y Mitre, todavía está la casa y yo tengo la idea de que en algún momento podamos ponerle el nombre, el nombre o una placa en la puerta de su casa o algo así, ¿no? Eso lo quiero tramitar antes de que nuestro intendente se vaya, porque es el único que me puede escuchar. Eh, y él vivía ahí y por algo también dijo, yo la quiero a esta chica, no es que me quería, no, porque como que se sintió atraído por esta cuestión de que yo era de la provincia, de Avellaneda, que él había nacido acá, que la mamá lo esperaba con la comida, yo tenía una historia bastante parecida a la de él, porque él no tenía papás profesionales, ni pintores, ni nada, y que la mamá cada vez que llegaba de la escuela de la Pueyrredón, ahora estoy contando la historia de él, ¿no? Le decía, no vas a llegar, no vas a poder, porque él trabajaba en una fábrica de Docsú, se cortó el dedo porque era muy jovencito y estaba medio dormido y a la noche iba a la escuela, entonces se sintió como identificado con mi historia de mis padres, que también son del barrio, son obreros, ¿sí? Una cosa así, digamos. Mirá vos, bueno, esa parte no la sabía. Sí, y Él iba a la escuela 22, eso me acordaba, pero no sabía que era de Ortiz y Mitre, la casa. sí. Bueno, después me decís cuál era, porque soy muy curiosa. Este, mm, bueno, y un poco ya me estoy quedando igual sin preguntas, pero entonces, a ver, siempre fuiste como retomando estas técnicas que fuiste aprendiendo en los talleres, digamos. O sea, nunca te Siempre quedaste con fui, una técnica de las que fuiste aprendiendo, o sea, no, quiero, quiero decir que también en la Pueyrredón hice cursos estudié mucho, estudié un montón y fui muy curiosa, y de aquí para allá. No me quedaba quieta, ya ves, me quedé 8 años en la Casa de la Cultura porque iba al taller acá, allá, allá, allá. Bueno, fui a hacer los cursos de extensión cultural y ahí lo conocí a Bernardo Di Bruno, lo tengo que decir porque con él aprendí monocopia, y es un capo, él tiene el gran premio de honor en monocopia, eh, y gracias a él también, que fui misturando, ¿no? Lo que me enseñó, un poquito de lo que me enseñó él, misturando con lo que me enseñaba de Vicenzo, y así, fui como haciendo mi propio camino, mi propia, que es lo que enseño ahora, ¿no? Porque lo que enseño ahora yo no es que enseño lo mismo que enseñaba de Vicenzo, yo ahora enseño lo que enseña Silvia Roca, porque es como que fui encontrando todo eso, a través de todo el laburo que hago, ¿no? De toda mi experiencia con otros artistas también, con la obra de otros, ¿no? Porque este señor Jesús Marcos tenía una obra muy colagraf, eh, no sé si era precisamente colagraf, pero él iba, en vez de devastar, él superponía, tenía una obra hermosa, muy interesante, él era pintor, pero en grabado tenía una cosa muy pictórica, hermosa. Y con él, estampando la obra de él, me daba el taco y me daba la foto, y estampando la obra de él, también aprendía. ¿Se entiende? Entonces era como un aprendizaje desde muchos lugares. sí, no sabía que Jesús Marcos hacía grabado, lo conocía como pintor. Sí, 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 hace de unos grabados interesantísimos. Y bueno, y contá un poco los aspectos o recomendaciones que quieras hacer a gente que está iniciándose en su formación, en esta carrera, que es larga, parece no tener fin en un punto, ¿no? Porque es como que siempre hay que seguir aprendiendo y todo eso también va alimentando lo que vas haciendo, ¿no? Pero al consejo, sugerencias que puedas hacer. Y yo las sugerencias que puedo hacer es, digamos que no, que, que cuando uno culmina la escuela te
te ayuda para lo mismo que estás haciendo vos, pero luego uno cree que ahí va a terminar todo, pero después empieza como otro camino, ¿no? Que es el camino de estar adentro de tu taller solo, y quizás lo mejor es ir al taller de otro para perfeccionarte, que casi todos los artistas tienen que perfeccionarse una vez que terminaron de hacer la carrera, a no ser de que quieras utilizar solamente ser docente, digamos, ¿no? Pero si vos querés hacer una obra, tenés que seguir perfeccionándote siempre. Yo, por lo menos esa es mi humilde opinión, eh, eh, y quizás, bueno, lo veo desde el punto de vista de que yo soy grabadora, y que en grabado tenés miles y millones de posibilidades, entonces quizás si haces dibujo, eh, quizás no sería tanto el tema de ir a diferentes lugares a estudiar, aunque yo creo que sí, que es necesario igual seguir. Sí, además también hay que lograr el oficio es muy difícil, ¿no? Porque digo, requiere todo un ejercicio que por ahí Sí, no todas claro. las técnicas requieren tanto ejercicio. O sea, vos vas haciendo la obra, pero después, o sea, dentro de esa misma estampa final que vos tenés, o la 1 de 20, digamos, para llegar a eso tenés todo un proceso enorme adentro del mismo trabajo, ¿no? Con todas las pruebas de estado, con todas las pruebas de color. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Digo, es Y un oficio y es muy trabajoso el grabado también, es una sí, particularidad. sí, 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 sí. Y bueno, después hay gente que hace grabado en blanco y negro que son espectaculares también, ¿no? Que también tienen un montón de oficio, porque si haces una mesotinta tenés que, por ejemplo, pongo la mesotinta de ejemplo, tenés que aprender a usar la herramienta y no la vas a aprender a usar de un momento para el otro. Hay gente que no puede usar esa herramienta y que tiene que dedicarse a otra cosa, ¿no? Hay gente que hace buril y que de maravilla le sale el buril, pero el buril no es lo mismo que una gubia. Entonces, bueno, nada, de acuerdo a la experiencia que tengas, a qué cómodo uno se siente con ese material o con aquel otro, ¿no? Eh, Sí, es sí, eso. y con el grabado no tóxico, ¿cómo vos incursionaste en eso o no? Sí, incursioné porque al tener alumnos, siempre los alumnos vienen con cosas o con inquietudes. Y al venir con inquietudes uno tiene que, no puede ser un cerrado y decir, ah, no, acá no se graba con ácido nítrico. No, uno tiene que experimentar y ver qué es lo que están haciendo en otros lugares. Yo sigo muy de cerca los pasos de Pablo Delfini, que es un experto en, en esas técnicas, y que es muy generoso, al punto que yo tengo los ácidos y experiencia Pablo Delfini 1, experiencia Pablo Delfini 2, porque él pone todas las recetas en un blog que tiene de grabado no tóxico. Igual no creo que no sea tóxico, creo que es mucho menos tóxico, pero igual el estar manipulando todo eso no es que los elementos que usamos en grabado son tóxicos. Ahora hay gente que trata de usar cosas mucho menos tóxicas, por ejemplo, que limpia con aceite y todas esas cosas, y a mí, yo no, yo lo que uso no tóxico es no como carne o cuestiones de alimenticias, con el grabado no, todavía no hago, pero sí, experimenté y nos salieron muy bien, trabajamos en aluminio, con sulfato de cobre y sales, y trabajamos con hojalata, con un montón de elementos que antes no usábamos. Igual yo soy una fanática de todos los elementos que perduran en el tiempo, es decir, de que sean nobles, ¿no? Que no te vayas a encontrar
con un linoleum o con una chapa de hace 10 años y que esté toda cuarteada y que no la puedas usar, sino que ya de por sí una obra ya es el grabado que hiciste. Después viene la obra en papel también, pero me gusta que tenga cierta, que perdure. Hay gente que no le interesa eso y está bien también, ¿eh? Hay tantas ideas como gente que camina por la calle. Cada uno elige lo que le conviene de acuerdo a sus intereses personales. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Cuáles serían los materiales que perduran a través del tiempo? Por ejemplo, los materiales que perduran más sería una chapa de zinc en vez de una chapa de hojalata. Un material que perdura más, y el cobre, por ejemplo, perdura aún más que el zinc. Y bueno, y el papel lo mismo, no es lo mismo imprimir sobre un registro exacto que imprimir sobre un papel francés que está hecho de puro trapo, porque va a perdurar más en el tiempo, ¿sí? No se va a desarmar. Pero eso siempre, vuelvo a decir, de acuerdo a lo que cada uno pretenda con su obra, ¿no? O que su obra perdure en el tiempo, o hay gente que dice no me importa nada, yo hago esto, lo imprimo sobre un lienzo, me da igual. Yo porque soy muy ortodoxa, tengo como esa escuela, ¿no? Que todo era muy ortodoxo, que el grabado se hacía uno, dos, así, y que se hacían 10 estampas, que tenían que estar iguales, bueno, todo eso me quedó como grabado a fuego. Igual ahora yo distorsiono bastante, por eso también contaba de que hacía algunas en un color, algunas en otro, y así. Sil, vos sos una suerte de archivista también, ¿no? Porque tenés guardado material, ¿no? Y tus Tengo estampas, ¿no? archivos. ¿Cómo haces también para guardar eso? Tengo un poco las planchas de los alumnos o de algunos alumnos del taller de Vicenzo. Eso es como un museo que tengo. Tengo las chapas de una amiga, mi amiga Susana Pubil, tengo todo su material gráfico y sus curiles. Y tengo estampas de todas las personas a quien le estampé. O sea que tengo un montón de material. Y además, quiero decir que hice como una experiencia de conservación de obras de arte cuando conservábamos, junto con Susana Soro, que es la esposa de Vicenzo, su ex esposa, porque no estaban juntos cuando él falleció, pero ella se encargó de todo el material de su ex marido, y hicimos todo un trabajo de conservación de la obra. Entonces ahí yo hice una investigación, sobre todo había mucho material en aquel momento que era el año 2000, ¿no? En ese momento recién se comenzaba a encontrar en internet, un poquito hacia poco, se empezó a conocer, a googlear y a encontrar material, y yo encontraba mucho material mexicano, sobre todo de cómo se conservaba la obra en papel, y en ese momento, por eso viene también el tema de que perdure en el tiempo, me quedó esto de que perdure en el tiempo, porque la obra de Vicenzo, la obra grande que tenía de Vicenzo, que eran unos tacos gigantes, la estampaba con papel de diario. ¿Por qué papel de diario? Papel de diario sin imprimir, ¿no? Él iba a la salida a las 5 de la mañana a buscar los rollos que tiraban, lo que les sobraba del papel prensa, lo tiraban a la calle, y como las obras eran enormes, él agarraba esos rollos, él con otros grabadores más, ¿no? Con esos rollos imprimía. Cuando con Susana los fuimos a buscar, nos quedamos con el papel en la mano, se desintegró los bordes, ¿no? Es decir, quedó intacta la parte impresa, porque la tinta hizo como salvó al papel, digamos, pero la parte de los bordes, donde él había firmado, se nos quedó en la mano. ¿Se entiende? La agarramos las dos así y nos quedamos con esa parte de los bordes en la mano. Que fue algo muy,
Entonces de eso también uno aprende. Es como una enseñanza regrosa, ¿no? De decir, yo en ese momento empecé a hacer las carpetas para poner mi obra, y empecé a separar, porque bueno, también yo trabajé en el Museo del Grabado como ad honorem, ¿no? Y estaba junto a los conservadores de papel del museo. También se llenan de hongo los papeles, y acá en Avellaneda, que es un lugar que estamos muy cerca del río, en una casa húmeda, si no tenés los elementos que tienen en la Biblioteca Nacional, en Francia, ponele que tienen los termómetros y qué sé yo, y unas cámaras, qué sé yo, no se te conserva la obra. Es decir, eh, por ejemplo, en San Telmo, la de Alfredo estaba mucho mejor que la mía acá. Entonces, en ese momento yo empecé a separar la obra que estaba mal, que la tengo por otro lado, no la tiré, pero la tengo fuera del cajón, y tengo todo conservado, la obra que empecé a conservar desde ese momento, dentro de papeles museológicos, para que perduren, al menos que me queden 3 estampas o 4 de todo lo que hice, ¿no? Sí, yo te he visto abrir las planeras que tenés y los lugares donde guardás las matrices, como embolsada cada una. Y después, Sí. cuando decís carpeta, quiere decir que ordenás, por ejemplo, todas las estampas de un trabajo juntas. ¿Cómo es eso? Bueno, eso sería lo ideal, pero como yo estoy viva y estoy mirando todo lo que hago constantemente, porque miro y comparo, y saco y pongo, porque estoy mirando lo que hice antes, mando a salones, y qué sé yo, no puedo tener ese orden. Tengo todo bien guardado, lo que hice en los años 95, que eso ya no lo toqué más, digamos. Eh, esos sí los tengo guardado por tiradas, pero los últimos grabados, lo que hago hace 10 años, los voy guardando en sobres, pero a veces los tengo mezclados, tengo sobres para mostrar cuando viene alguien que quiere ver, y tengo todo lo demás si hago una carpeta y donde meto las tiradas, entre papel glacín. Pero entonces, entre Glacín. Sí. Entonces, vos, en la obra que estás haciendo ahora, vos retomás tus propios grabados porque eso no te pregunté si bocetabas previamente la imagen, pero Todo boceto, todo boceto, todo. muchas Todo. Yo trabajo. veces o es un único boceto y lo vas transformando. No, yo todo boceto y traslado. Yo trabajo mucho en la computadora, en el programa Photoshop, trabajo hace un montón de años, y utilizo los dibujos que hago, los escaneo y también le pongo color para ver cómo va a quedar. Si no le pongo color en la computadora, le pongo color con pintura. O los pinto con acuarela, pero lo hago, el bocetito me queda perfecto, así como lo quiero. Eh, y después voy haciendo una transformación porque me aburro en el camino, ¿no? El boceto quedó como fue el original, pero después le voy cambiando el color y digo, bueno, a este le puse verde y hice toda una tirada de verde, bueno, voy a hacer 2 en amarillo. Entonces después arriba le coloco el color violeta uno, al otro le coloco, entonces ahí voy cambiando y parece otra obra, ¿entendés? Porque voy haciendo como una cuestión media loca del cambio de colores, siempre dentro de lo coherente, ¿no? Les decía por mensajitos que pregunten lo que quieran también. Sí, que pregunten los chicos todo lo que quieran. Em, Lo que quiero decir es que por ahí yo tiré un montón de cuestiones técnicas que ellos todavía no casan una, porque al estar en primer año, no, esto mismo me pasó con una charla que tuve con los chicos de la Belgrano, que me decían, profe, no sé de qué estás hablando, porque, claro, no, las cuestiones técnicas por ahí se pierden un poco, y sobre todo en grabado, que son muchas, yo ¿no? igual después lo que quería hacer era como reponer cuando, digamos, como darle contexto a la charla y por ahí linkear, no sé, a Alfredo de Vicenzo, o técnica Heider, ¿viste? Como Glacín, como para que sea un material que después les quede para consultar, para Perfecto. referenciar, ¿viste? O a las artistas o a los artistas que nombraste, por ejemplo, para que
porque un poco es como que, bueno, para complementar, digamos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, igual hablaste un montón de cuestiones Buenas tardes, técnicas. Silvia. Abrí un Buenas tardes, montón, Silvia. sí. Hola. Discúlpame que no tengo cámara en la PC, no No puedo importa, te ponerme escucho la cara. perfecto, Cristian. Me interesó la parte que dijiste de cerámica. Sí. ¿Eso lo estampás? O me gustaría que hables un poco más de eso. Ah, bueno, ¿Qué buenísimo. tinta usás y ese tipo de cosas? No, la cerámica también, como soy tan ortodoxa con todo lo que tiene que ver con las técnicas, la cerámica, mira, voy a mostrar unas cerámicas que las tengo atrás mío, a ver si puedo, ¿eh? ¿Ven? Y ahora voy a acercar una porque mi interés por la cerámica es esto. Tipo de Buenísimo. llamadores para los dioses, digamos. Tiene que ver mucho con los lugares en donde yo viajaba, y bueno, y aprendí a hacer este tipo de piezas silbadoras que me interesan precisamente por eso, porque son como llamadores y tienen mucha vinculación a la obra que hago. Y esta es una cerámica que está hecha en cerámica, está horneada y está pintada con engobes que son para cerámica. Eh, este sería uno y después te voy a mostrar este otro, que también podría ser un grabado prácticamente, ¿no? La imagen, porque la imagen es re parecida, pero bueno, es otra manera es otra mirada, ¿no? Perfecto, gracias, Silvia. De nada. Yo quería preguntar, hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, quería hacerte, en realidad son dos preguntas. Sí. Justo ahora que mostraste lo de cerámica y hablaste también un poco esto de que antes se compartían los talleres, estaban muy cercanos unos con otros, tiene que ver con los lugares que visitaste, si la música también tuvo alguna influencia. Sí, tuvo mucha influencia la música. Sí, escucho música todo el tiempo y tiene mucha influencia la música en la obra, sí. Ok, ¿y qué fue lo que más cuando entraste a estudiar, qué fue lo que más te impactó del grabado que dijiste, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer y acá me quiero quedar adentro del taller, como vos decías, tantas horas produciendo? Sí, porque no sé, es como una técnica que no conocía, que ni me imaginaba que existía, y el grabado en realidad está en todo, porque todo tiene grabado. Los carteles están hechos de alguna manera, es una técnica gráfica, no sé, quedé cautivada con el grabado, con decirte que lo único que hago, además de cerámica, es pintar con acuarelas, a veces hago acuarelas, pero nunca más dejé de hacer grabado, nunca más dejé de hacer grabado. No puedo decir qué fue lo determinante, ¿se entiende? Pero quedé cautivada. Bueno, a mí yo estudié en la Belgrano también. Ajá. Y me pasó que cuando ingresé, la verdad, o sea, de lo que yo venía viendo que te dan en la escuela, es como que el grabado no era algo que vos veías mucho cuando teníamos plástica dentro de la escuela. Y cuando me decidí y ingresé al taller, que me mostraron toda la escuela, yo no entendía, no sabía qué era, pero ya también es como que me había gustado. Era algo totalmente diferente a lo que venía viendo, porque lo más clásico es, te enseñan dibujo, te enseñan pintura, ves artistas, algo de escultura, pero el grabado es como que no se da mucho en las escuelas. Y a mí me pasó lo mismo, por eso te preguntaba si hubo algo puntual, o el entrar y ver es como que ya algo te provocó No, algo. tanto como ver, no, porque la primera vez que me acuerdo de esto me quedó grabado a fuego también. La primera vez que tuve que limpiar una chapa, ¿vos limpiaste una chapa alguna vez? ¿Tuviste la posibilidad?
O todavía, ¿sí? Bueno, la Sí, primera ya vez hicimos. que limpié una chapa y que decía, ¿y esto lo tengo que hacer cada vez? Cada vez que tengo que hacer una estampa voy a tener que hacer esto. Pero claro, porque te enseñaban todo mal, ¿entendés? Te enseñaban como para que odies el grabado. Es decir, te hacían poner una capa así de tinta, te hacían poner el papel y no terminabas más, y dale con el papel y dale. Yo estampo totalmente distinto. Imagínate que estampé, no sé cuántas estampé para ir a España, pero creo que fueron 500 estampas. Y trabajamos con tarlatán, nosotros limpiamos con tarlatán, le ponemos una capita finita de tinta, trabajamos con tarlatán. Yo en 5 minutos te puedo hacer una estampa blanco, en blanco y negro, ¿no? Sin hablar del color por encima. No, genial. Bueno, gracias. No, por nada. Sí, hola Silvia. Hola. Yo quería hacer una pregunta. Estuviste hablando de toda la información que fuiste recabando en tus viajes respecto a cómo son las técnicas y las pinturas precolombinas, y ¿vos tenés alguna intención de hacer un libro o algo así? No, el libro que te recomiendo es el de Gabriela Siracusano, que es su tesis. Ella hizo la tesis con este libro que se llama La paleta, te lo vuelvo a decir. Estaba por acá Gabriela Siracusano, El color y la cultura de los cielos y los infiernos en la cultura colonial andina. El libro se llama La paleta del espanto. Yo me dedico a las imágenes, no pienso hacer un libro, no. No sirvo para las letras, solo para seguir haciendo imágenes. Bueno, gracias, eso quería saber. No, por nada. ¿Cuál es tu estampa favorita de tu autoría? Bueno, tengo varias favoritas y tengo varias que no muestro nunca. Tengo una favorita ahora, no sé si se va a ver, pero te la voy a intentar mostrarte. ¿Se ve? Mostrá despacito el taller también, así chusmeo. ¿Pero la estampa se ve? A lo lejos se ve algo. Bueno, me voy a acercar más. Espera que le voy a sacar el... Gracias por volverte loca. Bueno, quiero mostrar la imagen porque no se vio todavía. Bueno, este es el taller, una parte del taller. Y ahí tengo, pero no sé, no la puedo enfocar. ¿Cuál es la imagen? Sí, Y no podemos buscarla en internet si está. Ahí está, ahí va. Sí, ahí va. Bueno. Esta es una de las imágenes actuales que se pueden ver. Esta es una imagen en cerámica, miren que se parece bastante. Y sería como un bajo relieve, ¿verdad? Ese era un bajo relieve, sí. Pero bueno, la primera es un grabado. Además, lo que hago en cerámica es utilizar mis grabados para hacer... Es como que usas tus bocetos, es como que usas tus grabados como bocetos. Exacto, hago eso. Gracias. No, por nada, un gustazo. Silvia, y ahora con esto de la pandemia, porque vos das clases en tu taller, y bueno, un poco el taller, esto que mostró ahora en la imagen, es una de las salas donde tiene parte del archivo y las mesas de entintado, ¿no? Y sí. Después tiene 2 prensas que están en distintos lugares. ¿Y cómo hiciste ahora? ¿Estuviste adaptando el espacio como para poder empezar a dar clases de vuelta?
Sí, sí, lo que hice fue en uno de los espacios que lo tengo adelante de mi casa, que tiene un lugar para agua y que hay una prensa, lo adapté totalmente, saqué un montón de otras cosas que habían, que no eran mías, además. Esta casa era de mis padres, entonces había un montón de cosas que habían quedado de mi papá, que la saqué, y entonces estoy dando clases en ese espacio, y la verdad que me abrió como una cosa interesante esto de moverme a ese lugar, a ese espacio, porque, bueno, yo duermo acá, esta es mi casa taller. En este lugar que acabo de mostrar es un lugar donde tengo todas mis mesas de entintado, mis rodillos, pero al lado tengo mi habitación y duermo, entonces no puedo meter a 4 personas acá adentro en este momento. Entonces sí estoy empezando paulatinamente a dar clases, pero en ese lugar de adelante que quedó divino, y entonces acá tengo la prensa eléctrica que la estoy usando para mi obra, y allá tengo la prensa manual, que fue la primera prensa que tuve, grande, porque tengo 3, no tengo 2. Tengo la tercera, es una más pequeña, que también la tengo ahora en ese taller. Y bueno, comencé a dar clases de a 2 personas, son 2 alumnos y yo. Sí, tu casa es particular igual porque está invadida por el taller, y también un poco esto de la cantidad de colores está también en la cantidad de objetos de colores que tiene la casa. Sí. Es un poco impactante. Estaría bueno el año que viene, cuando pase todo esto, armar una visita a tu taller, a tu casa, como para conocerlo, para reponer también un poco esto que Lo que fue estamos esta hablando. charla, claro, para que Sí, vean el lugar, totalmente. porque es como una atmósfera que hay, ¿no? Esto de completa la casa. Incluso el frente tiene un mural tuyo también, Sí. ¿no? Con la temática así que es reconocible también. Uh-huh. O sea, Sí, todos sí. los espacios Están vinculados. están tomados. Sí. Sí, está bueno. Y bueno, no sé, yo no tengo muchas preguntas más para hacer, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, podemos ir ya cerrando, Sil. Bueno. Bueno, muchas gracias por siempre la buena predisposición. Aparte, está bueno que sos una representante del instituto, entonces también es importante que, bueno, tu participación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, por tu trayectoria en grabado también, ¿no? Porque es muy importante y está bien que el instituto te tenga presente y bueno, sea parte de las actividades del mes del grabado, me parece. Bueno, viva la tinta, viva el olor a tinta, viva el mes de grabado, y ojalá que todos ustedes puedan experimentar y que de alguna manera se conecten con el grabado, que es hermoso, fascinante y que tiene un mundo maravilloso detrás de cada estampa. Bueno, Sil, bueno, gracias y vamos dejando acá entonces. Dale, chau. Bueno, Nos muchas vemos gracias. pronto. Gracias. Chau. Gracias por Chau, chau. participar.